mira esa cámara, esa pantalla, disculpa. ¿Qué tú me puedes decir sobre todo? Ya yo ahí estaba durmiendo, porque ya ahí me habían entrado, me entró el primer codazo a la cervical. De hecho, yo subí los discos que se me removieron, y lo cual yo tuve que tomar plaqueta de células madre, porque los golpes me removieron la cervical. Literalmente yo tuve un par de discos en los que me tuve que morir, y ese referee, sin a su madre, tiene problemas personales conmigo. Para ti, manito, ¿qué significa la familia para ti, tu familia? Ahora mismo estamos pasando por los mejores momentos, tú sabes, de nuestra vida, pero para mí mi familia es todo. Yo tal vez no sé cómo demostrarle el amor que ellos se merecen, pero si yo tengo que morir por uno de ellos, yo voy a morir, tú sabes, pero... Mira, aquí va a salir una primicia que yo te lo voy a decir, porque yo vengo de una operación recientemente que me agarró de Pokémon Free de Santiago. Wow. Que me tuve que tocar el apéndice. Ok. A mí se me reventó el apéndice y yo casi me tuve que morir. Dime, ¿cuál entonces es tu mayor miedo en la vida? Bueno, mi abuela, loco, yo no puedo estar ahí, loco, para él. Yo sé que yo no voy a estar ahí, loco, yo no voy a poder estar ahí, loco, ya, porque no puedo. Es difícil, loco, yo pensaba en eso, loco, que oye, mi abuela, loco, yo no puedo estar ahí con ella. En su último momento, yo sé que tengo que irme, loco, yo no puedo. Bienvenidos al My Cup, el podcast, aquí con DJ Menor, directamente de la Catedral Studio. Pero primero que nada, mi gente, recuerden darle like al contenido, suscríbanse y compartan. También pueden seguirnos a lo que es en Instagram, My Cup, el podcast, y también la Catedral Studio, ahí en Instagram. Y recordándole a mi gente salsera, mi diáspora salsera, recordar, mi gente, que el día 27 de julio, recordándole, un coro salsero volumen 4, de la mano de DJ Sin Nombre, ya lo saben. Tenemos hasta location y todo, mi gente. Ex Bochincha se llama ahora Punto G. Punto G. Ahí será lo que se trata de un coro salsero volumen 4, celebrando lo que es el Día de los Padres Dominicanos. Así que ya lo saben, pendiente, muchos detalles, así que quédense en sintonía, que estamos activos. Y otra cosa, DJ Menor confirmado para el party, así que ya lo saben, mi gente, un coro salsero volumen 4. Nada, mi gente, sin darle larga al asunto, vamos a hacerlo. La persona que yo tengo aquí al lado mío no es cualquiera persona, pero tampoco no es cualquier deportista. Si estamos hablando de deportista, no es un pelotero, no un futbolista, basquetbolista, no. Estamos hablando de una persona que practica lo que es arte marcial, o como quien dice MMA, MMA, pero no solamente que él practica eso, sino lo humilde que es esta persona, bacano, heavy, del primer día que yo me le acerqué, que le hablé y todo. Es una persona que, como quien dice, pegó un lema, un famoso lema que se llama Easy Money. ¿Qué pasa con eso? Que una persona que también hace quillar a cualquiera, pero cuando se trata de su marketing para lo que es su pelea, odiado por muchos, pero déjame decirle que es querido por demasiado. Damas y caballeros, aquí en el Mike Up el Podcast, Carlos, el Matador Matos. Una introducción psicópata que le hacen a los locos aquí, ¿qué fue? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo tú estás? Primero que nada, manito, me siento bien. Ya, estoy un poco nervioso, pero me siento bacano. Me siento bacano. Yo estoy orgulloso de todo lo que tú has hecho, de tu carrera. Muchas gracias por darme el honor de poder entrevistarte. Saludo a tu gente. Yo, el primer podcast de Aruba en el que estoy, algo histórico. Yo no ando en gente, pero yo cuando siento la vibra bacana de los tigres míos me le traigo. No me diga que diga. Pues, Matador, cuéntanos un poco de
de tu inicio, cómo tú inicias en lo que es el mundo de la pelea, del arte marcial, cómo empezaste. Cuéntanos un poco sobre eso. Vengo ya con 15 años de carrera. Me empecé con lo que es el Kung Fu, pasé al kickboxing, del kickboxing pasé al wrestling, del wrestling pasé al jiu-jitsu, luego pasé al sambo, que es una combinación de todas las anteriores. Entonces, luego pasé al MMA y desde entonces, con más de 9 años de carrera, casi 10, estoy dando la batalla en la chamba, chambeando. Gracias a eso he crecido como persona, como peleador y todo en la vida. Entonces, ¿qué te digo? 15 años de carrera con altas y bajas en diferentes disciplinas. Entonces tú me dices que en el transcurso de los años practicaste diferente de lo que es, se puede decir deporte, el Disciplina, boxeo, disciplina. eso se llama disciplina. Y gané varias medallas de oro de todas y siempre era muy excepcional en todo lo que hacía. Tú has participado en lo que se llama quizá un olimpiada, un panamericano de esos torneos grandes, antes de llegar a lo que es el MMA. Claro, yo llegué a ser campeón panamericano de Sanda, primero en 2016, luego en 2025, no, 2019 creo que fue, perdón, si no me 19. equivoco, fui campeón panamericano de Sambo. Entonces, no fui al Olímpico porque ninguno de estos juegos son federados, Ok. eso a diferencia del Jiu-Jitsu. Pero sí había panamericanos, por ejemplo, como mundiales de Sambo, mundiales de Sanda, que sí formaban parte de una cadena de países bacanos que uno competía con ellos. Ok, qué bien. Y campeón de la JP, que no es algo como olímpico tampoco, pero es un campeonato de Jiu-Jitsu mundial que se celebró en República Dominicana. Fui doble campeón de medalla de oro. Entonces, al transcurso de todo eso, te enfocaste más en lo que se llama ahora el MMA. ¿Cuál es tu reto en lo que es el MMA? Ya que Me- tú te quedaste ya en esa área. Bro, los cuartos, yo me fui a traer los cuartos, no te voy a mentir, yo no te voy a mentir, dije que los cuartos, a mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta son los cuartos, yo vine para acá para esta entrevista, de que sin mente a nada, y que sin mente a eso, tú sabes, pero a mí lo que me gusta son los cuartos. No, a cualquiera, Yo cuando amigo. encuentro gente con buena vibra, tú sabes, yo me le planto y veo que lo que a ver si se le puede sacar algo, porque si son 3 millonarios y tú te juntas con los tres, pronto van a ser 4, tú sabes, a mí me gusta indagar. Al Claro. final, el tema mío aquí fue por una tendencia económica, pero el reto más grande del MMA es levantarte todos los días, tener que entrenar. Yo lo hago ya porque a mí me gusta, ese es mi flow, me gusta Claro. enseñar, yo enseño gente a defenderse, tú sabes, entonces ese es mi flow y ahora mismo estoy ahí en ese canal. Y por ahí me voy con el MMA, lo siento, ahí me muero. No vuelvo de que Jiu-Jitsu, de que Sambo, de que Sanda, nada de eso. Ni un solo peso me dio el gobierno de RD por yo conseguir un par de medallas de esas, pero no vamos a hablar de eso, porque al final lo que me ha resultado en la vida ha sido el MMA. El MMA. Entonces, pero tu primera pelea como peleador de Tú MMA, no me vas a creer. dímelo. Marica, yo peleé aquí, mi primera pelea, yo ¿Verdad? debuté aquí con ¡Oh! Carlos Estaca en el Eso evento de fue Manolo. contra. Carlos Estaca. Eso es de De Venezuela, ¿no? VXFC, no, de VXFC, no, de CFC. CFC. De Sí. De Manolo, que fue quien Manolo. me trajo para acá. Shout out para Manolo. Mi saludo para Manolo, saludos para Manuelito Sport Bar, que es uno de los mejores. Mi papá, mis papás de aquí, de Aruba, Dios me lo bendiga. Gracias por traerme, gracias por hacerse responsable de mí, gracias por darme la oportunidad. Y aquí estamos todavía haciendo lo que da bien. Entonces tú me dices que tu debut como peleador de MMA es nada más y nada menos que aquí en la isla de Aruba. Tú me estás Brother, diciendo eso. brother, yo la primera vez que peleé. Eso es primicia. Yo me acuerdo que cogí no me acuerdo si fue para Lakers. La gente se volvía loca conmigo aquí. Fue un amor desde el principio. En mi país, obvio, es lo mismo, tú sabes, pero tú Claro, venís de otro país, de que venías a romper, de que a ser profeta en tierra de otra gente. Hermano, eso es un sentimiento grande que si tú no estás preparado con los pies en la tierra, tú te pierdes. Si tú no estás despierto, tú te vives la película. Pero al final nosotros no la vivimos a ella. entonces se puede decir que Aruba fue como una puerta La primera. en esto de, La primera, a mí nadie me quería dar la oportunidad en Santo Domingo. ¿verdad? Ni Cool,
ni de los que estaban ahí. Después me fui haciendo parte de la compañía. Y por ejemplo, con la que están ahora no quiero coro con ella porque no pagan, en verdad. Y son guayos de verdad a nivel de financiamiento, pero no le vamos a dar payola porque es un podcast caro. Bueno, se puede decir entonces, bueno, mejor vamos, déjame decirte eso. Dime entonces el cariño de la gente de aquí de Aruba desde el primer día, porque ya con estas son cuántas peleas hay aquí, Como 9. como 9, y todas las 9 han sido He caos. perdido 2 nada más, ellos se quieren agarrar de eso, pero Vamos a hablar de eso ahorita, tienen tranquilo. que... Córtala de Jay ahí, póngale un pitico. Entonces tú me dices que en todas esas 9 peleas tú has perdido 2. ¿Qué tú me puedes decir de esas Que dos? las dos que he perdido, mira, fueron en una división diferente. Y la última hay una controversia que todavía aquí, tú sabes que se está prendiendo en candela, que nadie está contento con lo que pasó. Hay gente que ese día iba a terminar fallecida si no se habla, porque al final uno no quiere problemas para nadie, uno no quiere que esto se vaya a calle. Al final Correcto. uno viene de ahí, uno quiere evitar cierto tipo de situaciones y uno lo que quiere es que las vainas se hagan de la mejor manera posible. Entonces ahora mismo estamos trabajando a nivel federal con el mismo que está aquí, que está con la pelea, que es de la Federación de Miami. Entonces ya eso se está trabajando con abogados. Y como te digo, de las dos peleas que perdí, ¿sabes? Una de ellas ha sido de la más controversial y la otra fue de la mejor pelea, fuera de mi división. No estoy excusándome con nada, si se dan cuenta, lo que me estoy curando y bacanería, porque al final nosotros llevamos más y eso es lo que importa. Entonces dime de toda esa pelea de las 9, no, 8, mejor dicho, ¿no? Sí. ¿Cuál fue un ejemplo, la más que tú podías sentir como que un chin de presión, como que Loco, cuando tengo que, yo tuve que bajar 165 libras con Yoshiro, loco. yo escuché que tú tuviste que bajar, Loco, yo me estaba muriendo, loco. Yo tenía la cara, como la piel pegada del hueso, ya. Y no tenía grasa en la cara, ni en el cuerpo. Fue una sensación de durar como una semana sin beber agua, casi. Y una agua que era sin minerales. Un régimen de corte que me tocó hacer, que yo me iba a morir. Cuando yo llegué, bueno, no. Aquí mismo me dio una infección urinaria, literalmente, que fue de la peor. Por primera vez en mi vida yo un niño que me dio una infección urinaria, eso fue algo grandísimo para mí. Yo creí que yo me iba a morir, yo creí que me iban a tener que mochar el ripi, yo no sé. Entonces, se me hincharon los pies por una vaina de los riñones. Yo no sé, fue una pesadilla. Gracias a Dios que estaba con alguien que me ayudó mucho en ese momento. Y hasta el sol de hoy te lo agradezco. Pero fue uno de los peores escenarios de toda mi vida. Y mierda, que fue algo traumante para mí. Pero como te digo, si no hubiese tenido la cabeza que tengo, fácilmente tiro la toalla. Porque era un niño y estaba solo. ahora yo no te miento, esa pelea estaba candela. Yo era un niño, bro. Esa pelea al final diste un buen show, yo te puedo decir, a pesar de que quizás tú pasaste todos esos procesos, que o sea, de tú decírmelo, yo ya me lo imagino. El cuerpo se me apagó a mitad de pelea. Porque yo no recuerdo nada. Yo no me recuerdo que me dormí. Algo así como que cuando me levanté no podía levantar los brazos, no podía, nada Pero más no era podía de que de mirar. los golpes, sino de tanto Fue un shock del cuerpo, del como que se me cuerpo, apagó el cuerpo. shutdown. Sí, entonces fue algo como frustrante para mí, yo decir a mi brazo que se mueva, mi pierna que se levante y no tener ninguna respuesta de mi cuerpo. O sea, mi cerebro le envía una señal a mi cuerpo y él no responde. Algo que es horroroso, como un sueño de eso, de lo que tú no te puedes mover en la noche. Como decimos nosotros, se te monta el muerto. Brother, es Correcto. algo horrible. Fue lo peor. Vamos a cambiar O de sea tema. que tú ya antes de pasar por otra página, yo creo como que eso ya tú nunca más lo vuelves a hacer, Yo como no vuelvo a de bajar que de ese. bajar peso, de que, El que quiera coco que se sube a la mata. Que bueno, ya lo sabes. al final el coco mío es el que da los patrocinadores, el que da los números, el que te va a dar a ti
la reputación, el que te va a dar fama, el que te va a dar sonido, todo lo que tú quieres, entonces sube a la mata y túmbalo, como un hombre que tú eres, quien sea. ¿Tú quisieras una revancha con esa persona? Es que él no la va a ¿Puedo mencionar el nombre? Sí. ¿Tú quisieras una revancha con Yoshiro? Es que yo vine a pelear con él y me quedé en el COVID 9 meses varado porque no salían los vuelos. Ya Ok. después de eso él no quiso pelear conmigo más. Él no quiere pelear conmigo más. Él sabe que se va a morir, brother. Fue para el hospital que lo mandé. Él no podía estar parado en Cascazuela. Las contusiones cerebrales no lo dejaban concentrarse. Lo mandan para el hospital. Duró. Oye, cúrate, haz de todo. Que ahora, cuidado que yo me voy. Ese loco se queda aquí. No, Mira, el lobo estaba en Cascazuela y tuvieron que llevárselo boca arriba porque se lo iba a llevar el diablo. Que haga lo que él quiera, que es lo que. Él no va a querer otra vez, él no va a querer pelear Y conmigo. tú sabes que yo pensaba que en toda esa pelea, el que más yo pensé que tú sentiste como un chisma de presión era contra Wally. Y No. yo vi que, perdóname, lo desbarataste. Bro, Perdóname, Wally. bro, yo O sea, yo estoy metiéndole al bloque. Yo en verdad estaba en para con Wally, pero era con su boxeo. El cabrón, yo entrené en un antiboxeo que era llevarlo para el suelo y matarlo. Literalmente se hizo eso, pero el cabrón es fuerte. Sí. La para mía, yo le tenía a su para y como respeto que tú sabes. Yo que al final- pensaba como que, pero fue como que, yache, No, él tú está estabas todo. prendido No, ese día. ese día Tú estábamos feamente prendidos en los estabas camerinos. prendido, sí. Nos hubiesen hecho un par de vueltas feas en Espartaco, el palomo del, no voy a decir el nombre, mala mía, casi lo digo. Mira, no me querían poner la música a mí, le dije así mismo, si no me ponen mi música no salgo. Y me encabroné. Dije, hoy se muere ese cabrón. Es que te hicieron un Me, bache. Te querían iban a hacer. me lo querían hacer y que podíamos salir con un dembow. Tú te estabas volviendo loco, está todo el dembow, mi zona, mi área de donde salió, de la cuna de RD. Pero, brother, mi canción es agarrada. Ese día salí yo de ahí prendido feo y al final la montábamos, la aplicábamos porque ajá, es el trabajo, había que hacerlo. Igual, no había para, había respeto. No, pero estaba prendido. No, Yo estaba en casi toda la pelea tuya y yo te puedo decir que ese día o esa noche yo te vi prendido, como que tú estabas, No era yo, no era el tú. matador. Es Bueno, no, ese es el nombre, tú eras matador en No, ese es el momento. plus de que mi alter ego me domina a veces. Hay veces que yo puedo, por ejemplo, ahora mismo yo soy Carlos Matos, Correcto. que es la persona, pero cuando me toca hacer el producto, bro, yo soy un dolor de cabeza, en serio. No, tú te pones necio. No, en serio, en serio, un dolor de cabeza. Tipo, No, un dolor de cabeza, ey, no. es de tal forma que hay gente que no como que no quieren saber de ti. No, normal. A lo pero- primero yo pensaba que, yo te voy a decir sincero, Habla. a lo primero Papi Akumi, yo pensé como que tú eras así, como que, ya, pero este hombre, mano. insoportable. Pero cuando yo te vaina, que pude Cuando pasar tú me palabra vi- contigo. No, yo dije, cuando tú me viste pero- la primera vez, tú me viste, tuviste un tigre que estaba normal en yo bacanería. dije, no, pero este tipo otras cosas. Claro, porque ese era yo, la persona. Esto es marketing. Y yo Claro. no. Un abrazo de una vez. Normal, es mi gente normal. Dime cómo te nace entonces. Se puede decir, no sé si el lema o el dicho. Dilo tú. Easy money, baby, yo. Easy money viene de entrenar duro y ganar fácil. Por eso se llama Easy money. So, yo inventé el lema antes de que Mike Tower lo tirara. Están ahí los videos. Los videos. De Los cool. promos. Claro, están ahí, que no fue algo de que no, porque Mike Tower tiene un álbum de eso. Y yo, es que los líderes, los grandes, las grandes mentes piensan iguales. Nikola Tesla y Albert Einstein pensaban igual, eran dos mentes duras, pero nunca coincidieron con los inventos, entonces eran cosas diferentes, vainas parecidas. Entonces yo entiendo que nadie copia a nadie, que simplemente las vainas están ahí y se crean natural. El Easy Money Baby creó natural de que tú tienes que entrenar duro para ganar fácil. Y eso me ayudó a mí a motivar a los muchachos, a motivarme a mí, porque era por cuarto que veníamos a pelear. Y en general, señores, fue un eslogan que fue hasta el sol de hoy está. no prendido, que nada más tengo que decirlo para prender las redes. Claro, otra vez. y nada más le luce a ti. Aquí nadie puede venir y que con Easy Money. No, que- yo te que- voy a decir la vaina como son. Todo frío, ¿Me entiendes? todo frío, todo frío. Solo yo lo hago de fácil. pero no es tan fácil, no es tan fácil, créanme. Matador, yo. ¿Cuánto tenemos ahí mío? Oye, ahora, No, compadre, no. este tipo, de que cuando Yo- dale para allá. Yo quiero mostrarte un video. No sé si yo puedo.
con tu permiso. Si no te gusta, lo quitamos. Y yo quiero que tú me expliques más o menos qué pasó en ese momento. ¿Puedo ponerlo? Si no me gusta, tú sabes que te voy a sacar del aire. No, no. Dale, ponlo, pero yo te puse claro. Mira esa cámara, esa pantalla, disculpa. ¿Qué tú me puedes decir sobre toda esa Ya yo ahí vaina? estaba durmiendo. Porque ya ahí me habían entrado, me entró el primer codazo a la cervical. De hecho, yo subí los discos que se me removieron y lo cual yo tuve que tomar plaqueta de células madre porque los golpes me removieron este la cervical. Literalmente yo tuve un par de discos en los que me tuve que morir. Y ese referee, sin a su madre, tiene problemas Ay, ay, personales ay, ay, ay. conmigo. Entonces me quilla. Tú sabes que me lo pusieran ahí cuando le anda claro que yo tengo problemas personales con él. Nosotros no se lo matamos ese día porque nosotros no queremos hacer un problema aquí en Aruba grande. Tú sabes, queremos siempre mantener la paz y que el deporte se mantenga como se mantenga. Tú me enseñaste el video y tú sabes, yo te puse claro de qué es No, lo que. claro. Gracias a Dios que tú no tiraste todo para arriba, no mentira. Oye, está frío, tío. Para ti, manito, ¿qué significa la familia para ti? Tu familia. Ahora mismo no estamos pasando de que por los mejores momentos, tú sabes, de nuestra vida, pero para mí y mi familia es todo. Yo tal vez no sé cómo demostrarle el amor que ellos se merecen, pero si yo tengo que morir por uno de ellos, yo voy a morir, tú sabes, pero ahora mismo estamos pasando un momento difícil ¿Qué tú me puedes decir de esa conmigo. foto? Loco, ese soy yo, loco, en verdad, loco. Esa es la mejor foto, loco, que ¿Qué tú me puedes decir de esa foto? Háblame con el ese, corazón. Muéstrame esa foto. De esa foto, háblame con el corazón. ¿Qué tú me puedes decir de esa foto? loco. Como te dije, loco, nosotros no estamos pasando por el mejor momento, tú sabes, yo mismo estoy en una situación difícil con mi familia a nivel personal, que al final nadie tiene la culpa y nadie puede pagar por eso. Y son vainas que me han hecho crecer a mí como ser humano, como hombre, al final. Yo le doy gracias a mi familia, tal vez no son la mejor familia del mundo, pero siempre han estado ahí para conseguirme un techo y un plato de comida, podemos decir, cuando más lo necesité. Pero hoy en día tuve que abrir mi sala y la voy a tener que abrir. Voy a tener que cerrar esa página de mi vida y poder crear mi imperio yo solo por mi lado, porque tú sabes, estoy un poquito complicado con mi familia en general. Pero yo tanto tan bacano ahí, todo el mundo tiene su cuarto y todo el mundo está heavy, tú sabes, hay una Ujú. preocupación con nada, al final uno hace una llamada y le resuelve cualquier problema que ellos tengan en la zona, so, es fuerte, bro. Lo único que te puedo decir es, mío, todo siempre hay que dejárselo en Dios. Él sabe. Todas las situaciones no se puede decir que él te la va a poner y que porque te la puso. Porque tú eres un guerrero y él sabe que tú eres un guerrero y cuando viene a ver la familia tuya también. Entonces, quizá en la vida todo pasa por algo, pero no es que va a pasar y que para siempre. ¿Me entiendes? Todo tiene solución. Y si tú te aferras en Dios siempre y tú hablas con Él, si tú hablas con Dios, créeme que las cosas se van a Yo sé, resolver gracias, bro. perfectamente. Llévate de mí, tú sabes. Gracias, bro. Entonces, dime, ¿cuál entonces es tu mayor miedo en la vida? Que se me muera mi abuela, loco, y yo no puedo estar ahí, loco, para ella. Yo sé que yo no voy a estar ahí, loco, y no voy a poder estar ahí, loco, ya, porque no puedo. Pero es difícil, loco. Yo pensaba en eso, loco, que se me vaya mi abuela, loco, y yo no puedo estar ahí con ella en su último momento. Yo sé que tengo que irme, loco, y yo no puedo. Si yo quiero cumplir mi sueño, yo no puedo estar al lado de mi familia, loco. Y al final mi miedo más grande siempre va a ser que me falte mi abuela, loco. Que fue la que me crió, loco. Tú sabes que yo tengo ese mismo sentimiento como tú lo tienes con mi abuela, que es la que también me crió y prácticamente me dio este tamaño que tengo, manito.
Tú sabes que yo tengo ese mismo miedo que tú tienes, yo lo tengo. ¿Tú sabías? Así Pero, mismo como tú estás hablando, así mismo yo me siento. pero Llévate de ya mí. loco, yo tengo que irme, tengo que dejarla ya. Si quiero cumplir mi sueño y posiblemente ya no esté ahí cuando yo lo logre. Quisiera lograrlo lo más rápido posible y que ella lo pueda ver. Y yo decía que lo logré a pesar de toda la mierda que le hablaba a mi familia de mí, sin ser verdad. Y ellos se lo creen, loco. Cuando yo solo sé el corazón que tengo y que no le hago daño a nadie, loco. Y como quiera, loco, hablan mierda, pero a mí no me importa, yo voy a lograrlo. Y ella lo va a ver antes de morirse. Tú sabes que no hay que pararle a la gente. Si tú tienes tu sueño, tú sabes que van Loco, a tener pero gente que van a, mira, yo tengo esto y ellos están ahí, ellos te pueden decir cómo yo me puse cuando yo lo logré, manito, así como tú estás. un sentimiento de Pero yo camaradería. luché mucho porque hubieron gente que me decían, este hombre está loco, no haga nada. Y Y tú son gente sabes, que no tienen sueños, aspiraciones en la no, vida, que no más saben hablar y son mierda. personas que cuando vienen a ver hablan contigo todos los días, ¿me Sí, entiendes? eso es Le lo que me da llegaste. rabia. Yo me voy a tener que ir del país porque es que no puedo tener gente a mi alrededor que me apuñale por la espalda. Eso es lo que Y pasa. yo soy una gente demasiado pura. Si Y tú tú me sabes por qué corres, ellos son así, porque ellos saben que tú lo vas a lograr. sí, si tú Entonces me no corres te el tren, yo te detengas, corro el 200, manito, ¿me pero entiendes? es difícil. Yo no me voy a detener por eso, No, nunca. pero es Sigue difícil, tu loco. corazón, que eso es lo que más, tu corazón vale más que cualquier mal di que comentario que te hagan por la Y calle, lo ellos que no me van a sea. hacer influir en mi forma de ser tampoco por su mierda de su vida. Al final, el que tiene su vida dañada soy ellos, no soy yo. So, que papá Dios lo bendiga. Yo lo amo y todito. Y de mi parte, yo te deseo lo mejor, que tú luches todo lo que tú quieras lograr en la vida y que tú hagas a tu abuela y tu familia orgulloso. Créeme que papá Dios ve todo eso. Todas esas lágrimas que tú estás derramando no son lágrimas que falsas, Ivana. Dios ve, Dios sabe tu corazón y Él sabe por todo lo que tú estás pasando. Y créeme que Él no te está dejando solo. ¿Tú me entiendes? Loco, eso Bien. problema y la gente no sabe nada, loco. Al final yo no le voy a decir que tampoco es mi problema, pero bueno. No hay que llegar en eso. Yo no le cuento a nadie mis cosas tampoco, tú sabes. Yo soy un tigre que sabe morir callado y ve todo y callado y tú no hablando. Entonces, bro, yo vengo para acá también a echar para adelante. Claro, como debe ser. Cualquier cosa que ustedes necesiten, me tienen a mí aquí para que sea. Yo tal vez, Vete ahí mío. yo tal vez no seré de que rico, millonario, pero tiene un hermano para hablar y dar un consejo para que sea. Eso tú, Y quiero que sepa que desde hoy, no me importa lo que digan ahí, desde hoy yo, usted tiene también más que un amigo, un pana, un hermano, un colega, como tú me quieras ver, pero cualquier cosa que tú tienes mi número y yo voy a estar ahí para ti, para que tú gracias, lo papá. sepas, manito. De corazón te lo digo. Gracias. Esa es la palabra, Marau. Dios aprieta, pero no ahorca, recuérdate de eso. Papá. Y ponte chilling porque tú sabes que tú tienes un show que hacer el sábado. Háblame de eso un poquito nada más. ¿Cómo tú te preparaste para esa pelea? ¿Cómo tú te estás preparando? Pero aquí va a salir una primicia que yo te lo voy a decir porque yo vengo de una operación recientemente que me agarró después que me fui de Santo Domingo. Wow. Yo me tuve que operar el apéndice. Ok, Entonces, ok. a mí se me reventó el apéndice y yo casi me tuve que morir, tú sabes, y todo eso lo tuve que pasar yo solo. No le dije a nadie, ni a Dwayne, no le dije a Dwayne, no le dije a nadie. Y casi me muero, porque se me reventó adentro y se me iba a llenar las vísceras de ese material que bota el apéndice cuando se revienta. El punto en cuestión, para no cansarte la pregunta al respecto sobre el sábado, es que estoy teniendo problemas para el peso y los medicamentos que me tomé para la recuperación de la herida me están haciendo retener líquido y yo sinceramente no sé si para el sábado, Ah, tranquilo, con Dios porque eso con Dios eso va a pasar, tranquilo.
Yo, en a verdad, tu entrenamiento, como tú siempre sabes. yo entrené muy fuerte, brother, y esto me agarró. Y lo que yo estoy haciendo es algo que ni los doctores se lo pueden explicar. Yo estoy entrenando a un mes y medio de una operación, tú sabes. O sea, yo la semana, el mismo día de la operación, yo estaba caminando en el hospital. Es que tú eres fuerte, Yo no me manito. podía di que quedar, tú Di sabes. que en cama. Tú no te ves Pasó, di que en cama pasó acostado. una semana y yo me acuerdo que yo estaba caminando en el residencial. Tenía la barriga hinchada de toda esa víscera mal puesta ahí adentro. Al mes ya yo estaba entrenando en M20. Y el ¿Cómo? médico me decía que yo estaba haciendo, que si yo estaba loco, pero que yo no hago fuerza. Tú sabes, cuando yo peleo, yo no hago fuerza. El punto de cuestión es que todo lo que yo estoy haciendo ahora es porque el evento tome una, un ramo protagonístico y pueda llegar a su máxima capacidad, aunque yo no peleé. Ok, Pero el trabajo ya había que hacerlo porque correcto. ya fue a mitad y faltando un mes, yo no podía hacer eso a Dwayne, tú sabes. Pero lo intenté hasta el máximo, pero hasta ahora me está dando problemas la retención de líquido y puede ser que si me pongo a inventar mucho demasiado se me revienten los riñones porque es un problema de retención. Y eso tampoco no es el caso, de que para que No, tú vayas. entonces de que yo reventaba un riñón, que se me abra la herida por falta de líquido en el cuerpo, por el método cual sea que lo haga, que sea drástico, me podría postrar como un vegetal en una cama. Entonces, estamos tratando de mañana bajar lo más que se pueda, que es el pesaje, y Correcto. tratar de hacerlo de una manera convencional y que Cor- no me sea tan drástico a mí y poner mi cuerpo en peligro. ok, ok. No, éxito, éxito. Ojalá y todo salga bien en lo que es, en los pesajes, tu entrenamiento, que yo sé que tú tienes mucho tiempo lo que es practicando fuerte, yo me imagino. Entonces yo de mi parte, y yo creo que de parte de todos los muchachos aquí, te deseamos éxito y que ojalá con Dios y todo vaya súper bien. Lo estamos intentando y al final, papá Dios que sabe, yo voy a hacer lo que él me diga, como él me lo quiera poner en el camino. Si él me va a ayudar mañana, yo bajar las 15 libras que me faltan, él me va a ayudar. Y yo sé que él me lo va a poner en el camino. Correcto. Manito, un consejo ahí a toda esa juventud que de verdad está atrás de un sueño, pues sea de MMA, arte marcial, sea pelota, béisbol, softball o soccer. ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Tienen que levantarse con una mentalidad positiva porque al final lo único que van a lograr sus sueños son ustedes. Ni el vecino, ni el primo, ni el amigo, ni nadie va a hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Al final, quien tiene que levantarse y luchar por su paletera, luchar por su negocio de taxi, luchar por su negocio de lo que sea, su vida personal, cualquier deporte que usted esté buscando, cualquier meta, tiene que hacerlo y no le dé explicaciones a nadie. Que cuando usted le dé explicaciones a la gente lo que le da es mala vibra para atrás para que usted sea una mierda igual que ellos. Correcto. Bregue su forma, bregue con su vibra y sea usted siempre donde usted llegue. Matador, gracias por la oportunidad. Para mí es un honor, Oye, un honor, me un pusiste a honor. llorar, tienes que Oíste, pagarme, oíste lo que te pasaste, loco, oíste, un diablo. honor. Ya ustedes saben, mi gente, esto fue Mike Up, el podcast, manito. Gracias, manito. Gracias a ti. Que te bendiga.